El Senado en Francia votó a favor para incluir el aborto en la Constitución, por lo que el país podría transformarse en el primero en el mundo en hacer del aborto un derecho constitucional. Tenemos reporte desde París. El funeral del líder opositor ruso Alexei Navalny será el próximo viernes 1 de marzo. Este miércoles la viuda de Navalny dijo ante el Pleno del Parlamento Europeo que el cuerpo de su esposo recibió malos tratos y advirtió sobre posibles detenciones durante el sepelio de su esposo. Récord de solicitudes de asilo en la Unión Europea, según la Agencia de Asilo del Bloque. En 2023 se registraron 1.14 millones de peticiones, un aumento del 18% con respecto a la cifra de 2022, números similares a los registrados durante la crisis migratoria de 2015 y 2016. Tenemos análisis. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo bloque de noticias en France 24. Es un gusto saludarlos. Y abrimos este informativo en Francia. El Senado votó a favor de incluir el aborto en la Constitución con un alto apoyo de los legisladores dominado por la derecha. Decisión que fue celebrada por el presidente Emmanuel Macron, quien en redes sociales anunció que convocará al Congreso el próximo 14 de marzo para la votación final del proyecto de ley. Previamente, nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos contaba cómo se desarrolló esta jornada. Pues fue una jornada en un debate que duró cerca de 4 horas aquí en el Senado francés, un debate que por ratos fue bastante candente, bastante agitado, algunos senadores que tuvieron que ser llamados al orden y finalmente este texto, este proyecto de ley que busca inscribir el aborto en la Constitución, pues fue aprobado por 267 votos a favor, 50 en contra y 18 se abstuvieron. Al comienzo de la sesión fue Éric Dupond-Moretti, el ministro de Justicia de Francia, quien defendió este texto propuesto por el gobierno Macron, un texto que además también contaba con el apoyo especialmente de la izquierda. Él, dentro de las frases que dijo, hay una de ellas que llamó la atención. Él decía, para que una democracia pueda controlar su destino, pues se necesita que las mujeres también puedan controlar el destino de cada una de ellas, y explicó jurídicamente por qué era necesario que el aborto quede inscrito en la Constitución, tratando de convencer a los senadores más reticentes a este texto, en especial los de derecha, los del partido de los republicanos. Luego pues vino las diferentes 3 enmiendas que se habían propuesto para modificar este texto. Ninguna de estas fue aprobada y esto permitió ya pasar al voto que, como les decía, pues se llevó a una amplia mayoría a favor de este texto, y esto era parte importante porque no se le hizo ningún tipo de modificación a este texto y esa era una condición sine qua non para que continúe este trámite. La portavoz de Alexei Navalny, quien murió en custodia el pasado 16 de febrero, anunció que el funeral del opositor ruso tendrá lugar el próximo viernes 1 de marzo en el sur de Moscú. En paralelo, Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, habló este miércoles ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Afirmó que las autoridades rusas abusaron del cuerpo de su esposo después de su muerte. William Gazot tiene más detalles. 12 días después de su muerte, se conoce la fecha del funeral de Alexei Navalny. Será el próximo viernes 1 de marzo en el distrito de Margino, en el sur de Moscú. Lo anunció la portavoz del opositor ruso en la plataforma X. El funeral de Alexei se celebrará en la iglesia del ícono de la Madre de Dios Apaga Mis Dolores en Margino el 1 de marzo a las 14 horas. Vengan con anticipación. El funeral tendrá lugar en el cementerio de Borisovkoye. El anuncio llega después de varios días de enfrentamientos por el retraso en la entrega del cuerpo de Alexei Navalny entre su familia y las autoridades rusas. Al tiempo, y dirigiéndose a los parlamentarios europeos en Estrasburgo este miércoles, Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, repitió que es Vladimir Putin quien mató a su esposo. Acusaciones rechazadas por el Kremlin. También señaló a las autoridades rusas por abusos contra el cuerpo del opositor. On his orders, Alexei was tortured for 3 years. Por orden suya, Alexei fue torturado durante 3 años. Pasó hambre en una pequeña celda de piedra, aislado del mundo exterior, y se le negaron las visitas, las llamadas telefónicas e incluso las cartas. Y luego lo mataron. Incluso después de eso, maltrataron su cuerpo y abusaron de su madre. Even after that, they abused his body and abused his mother. Yulia Navalnaya también se mostró preocupada por la organización del funeral. La viuda teme de que la policía arreste a los que acudan a la ceremonia. Al menos 400 personas han sido detenidas desde la muerte de Alexei Navalny, según el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos OVD Info.
1 de cada 4 gazatíes está a un paso de la hambruna. Funcionarios de la ONU advirtieron este martes al Consejo de Seguridad que casi la totalidad de la población en Gaza depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. La solución, apuntan, es un cese al fuego inmediato. Mientras tanto, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Qatar y Francia lanzaron toneladas de alimentos desde el aire sobre Rafah y Han Yunis. En tanto, la cifra de muertos asciende a 29.954 personas desde el inicio de la guerra. Cientos de gazatíes corren por una playa mientras toneladas de alimentos son lanzadas desde un avión jordano. El hambre y la desesperación de los desplazados palestinos se agrava cada día. Funcionarios de la ONU advirtieron este martes que más de 576.000 desplazados por la invasión israelí sufren por falta de alimentos y ayuda humanitaria. La cifra representa un cuarto de la población palestina en Gaza, que ha huido de los bombardeos y que ahora enfrenta escasez de casi todo. No tenemos nada de nada, casi me desmayo. Llevo 2 días sin comer, no hay nada que comer ni beber. Se dieron comidas muy escasas para 200 personas, mientras que apenas alcanzaban para 10. El coordinador de la Oficina de Asuntos Humanitarios reveló al Consejo de Seguridad reunido este martes que una hambruna generalizada es casi inevitable. Al menos 576.000 personas en Gaza, una cuarta parte de la población está a un paso de la hambruna, con 1 de cada 6 niños menores de 2 años en el norte de Gaza sufriendo desnutrición aguda y bajo peso. Y prácticamente toda la población de Gaza depende de una ayuda alimentaria humanitaria deplorablemente insuficiente para sobrevivir. Al menos 18 toneladas de harina, arroz, garbanzo y otros alimentos permanecen retenidas desde hace un mes por Israel en el puerto de Ashdod. El cargamento serviría para alimentar a más de 1 millón de personas durante 45 días, según un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Mientras que los intentos del cese al fuego y las negociaciones para la liberación de rehenes anunciadas por el emir de Qatar y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, siguen sin dar frutos. Vamos a Grecia, donde miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades del país para conmemorar el aniversario del accidente ferroviario que en 2023 cobró la vida de cerca de 57 personas. Familiares de las víctimas mantienen su exigencia de justicia, mientras el primer ministro Kyriakos Mitsotakis reconoció el fracaso colectivo del Estado por las fallas de la red ferroviaria y prometió que los responsables serían castigados. Alba Santana nos cuenta más. Ya hace un año que sus familias lloran a las 57 víctimas del accidente de tren que iba de Atenas a Tesalónica, el mayor accidente ferroviario de Grecia. Con velas, flores y fotos intentan sobrellevar la pérdida y mantener viva la memoria. Aunque las familias y los equipos de rescate recuerdan muy bien ese día, especialmente traumático porque la mayoría de fallecidos eran jóvenes universitarios. Llegaron algunos padres y trataron de obtener información nuestra o de cualquiera. No había manera de responder algo positivo y evitamos incluso responder, porque ¿qué se le puede decir a un padre que no tiene forma de encontrar a su hijo con vida? En Atenas, en cambio, ciudadanos y trabajadores del sector ferroviario decidieron dejar atrás las lágrimas y salir a las calles para exigir al gobierno griego que nunca vuelva a suceder algo así, a través del refuerzo del sistema ferroviario nacional. Lamentablemente, un año después estamos aquí y vemos que no hemos obtenido justicia, que los responsables no han rendido cuentas. Un tema que genera tanto malestar social que provocó enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Hasta el momento ha sido detenido un jefe de estación, pero muchos exigen responsabilidades de los políticos, protegidos por la ley griega contra el procesamiento, por las fallas de seguridad. Hablamos ahora de migración. 2023 fue un año récord para la Unión Europea en este tema. El bloque registró 1.14 millones de solicitudes de asilo, lo que representa un aumento del 18% respecto de las cifras de 2022 y números similares a los registrados durante la crisis migratoria de los años 2015 y 2016. Según el informe publicado por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, los ciudadanos sirios son la población que lidera el número de peticiones con 181.000. Previamente conversamos
conversamos con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, presidente de la Comisión de Libertades Civiles y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, quien nos comentaba qué elementos se parecen en esta nueva ola de peticiones de asilo en comparación con la crisis migratoria de 2015 y 2016. La crisis de 2015 tuvo un condicionante, un determinante, prácticamente excluyente de cualquier otro. Fue la guerra civil en Siria. Ahora estamos en una globalización turbulenta y una aceleración de la historia, con conflictos en la vecindad. Conflictos, para empezar, en todo Oriente Medio. Conflictos también e inestabilidad en el continente africano, que está experimentando una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. África ha duplicado su población en los últimos 30 años y volverá a duplicarla en los próximos 20. Y por tanto, la Unión Europea tiene la obligación de responder, y la única manera eficaz de abordarlo es exactamente la construcción de una respuesta de escala europea, porque europea es la magnitud del hecho migratorio. La migración fue durante mucho tiempo la competencia exclusiva de los Estados miembros, pero desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, hace ya 14 años hay un mandato de construir una política y legislación común de migraciones y de asilo. La migración es un hecho, pero el asilo es un derecho, y por tanto el derecho tiene que ser observado de acuerdo con el Convenio de Ginebra de 1951. Y este es, por tanto, el trabajo que hemos hecho en esta legislatura: construir un sistema europeo común de migraciones y de asilo con un nuevo pacto con leyes vinculantes para todos los Estados miembros, que intenta oponer esa escala europea de respuesta ante un hecho que lo exige. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con sus homólogos de México y Guatemala en Washington para abordar el tema de la migración irregular. Tras la reunión, las partes anunciaron su compromiso para redoblar la colaboración entre los tres países para garantizar una migración segura. Nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez, nos amplía desde Ciudad de Guatemala. Es la primera vez que Guatemala se suma a una mesa ministerial con México y Estados Unidos para tratar el fenómeno de la migración, que se encuentra desbordado. Solo para tener un registro, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos interceptó en lo corrido 2023 a más de 2.7 millones de migrantes en situación irregular, la gran mayoría mexicanos, pero también le siguen los guatemaltecos de nacionalidades centroamericanas, sudamericanos como los venezolanos y colombianos, y de naciones del Caribe como Cuba, Haití y República Dominicana. En esta reunión, el secretario de Estado, Antony Blinken, instó a sus pares mexicanos y guatemaltecos a redoblar todos los esfuerzos para frenar esa migración que, en palabras del propio Blinken, nunca se había visto en la historia y que en el hemisferio occidental no es la excepción. Entre los puntos claves para resaltar de esta reunión de los tres países está el de poner en el centro a los migrantes y a sus derechos humanos. Todo un reto en Guatemala cuando se ha denunciado abiertamente la extorsión de parte de las propias autoridades a los migrantes, y quienes, siendo consultados, han dicho que preferirían pasar 2 veces el tapón del Darién a pasar Guatemala. También se invertirá en la decisión de los migrantes de que quieran abandonar sus países por propia decisión, no por ser forzados, también en la movilidad laboral. Y para seguir profundizando en estas políticas migratorias, Guatemala será el anfitrión de una reunión regional el próximo abril en el marco de la Declaración de Los Ángeles 2022. Y seguimos en Guatemala, ya que el presidente Bernardo Arévalo presentó este miércoles la comisión con la que pretende luchar contra la corrupción en el país. La instancia estará integrada por 6 funcionarios del gobierno y 6 miembros de la sociedad civil, quienes, según el mandatario, trabajarán para desarticular los patrones de corrupción en Guatemala. La comisión también se encargará de elaborar propuestas de reformas constitucionales y legales anticorrupción. Las relaciones diplomáticas. Y regresamos nuevamente a Estados Unidos. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, anunció que renunciará a su cargo en noviembre tras casi 17 años frente al liderazgo conservador en la Cámara Alta del Congreso. McConnell, que cumplió 82 años, dijo que planea cumplir su mandato en el Senado, que termina en enero de 2027, aunque desde un asiento distinto. Según fuentes oficiales, el anuncio de McConnell sobre el puesto de liderazgo no tiene relación con su salud. Recordemos que el senador sufrió una conmoción cerebral por una caída el año pasado y 2 episodios públicos en los que su rostro se congeló brevemente mientras hablaba. Y cerramos así este bloque informativo. Siga la sintonía de France 24, ya regresamos con más noticias.